Bueno, ya veo algunos conectados, así que ya vamos de a poco arrancando con el estudio bíblico. Hola Lucía, Luciana, bendiciones a las hermanas, Sea Mercado, ¿cómo están? Graciela, bendiciones, buenas noches. Veo que está Seba, Eric, por ahí, Andrés, Caro, bendiciones a todos. Tengo la luz de frente hoy para que se vea un poco más, si me parece que estoy en penumbras. Eh, Hoy vamos a hacer un estudio, se va, un estudio de la palabra. Dios nos permite tener la escritura como forma de acercarnos y oír lo que Dios tiene para decirnos, ¿no? Por eso dice en Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír, no para presentar el sacrificio de los necios. La gente que habla mucho, opina mucho, piensa mucho, bendiciones Eva, y no escucha lo que Dios dice. Entonces, nuestro puntapié inicial es la humildad de quien se sienta a los pies del Maestro, ¿no? A los pies de Dios, como María y Marta, que eran las hermanas de Lázaro, cuando el Señor los visitaba. María estaba a los pies del Señor Jesucristo, escuchando. Y eso es lo que, y el Señor mismo, ¿no? Lo señaló, como que María había elegido la buena parte, la cual no le será quitada. Todo lo que nosotros atesoramos con fe, el Señor es algo que nos va a dar para siempre. Lo que uno siembra con la palabra de verdad, con la escritura en su corazón, es algo que, como dice el Señor, ¿no? De él brotarán ríos de aguas vivas, que salten para vida eterna. Hola Nelly, Zulma, bendiciones. Él comparte versículos. Está bueno que los que comparten versículos, uno puede leerlos online. Mientras se da el estudio, se leen los comentarios. Así que todo el que tenga un versículo para agregar, una cita para señalar, lo puede aportar. Hoy vamos a hablar de un título que me gustó, es llegar a ser un hombre de verdad, o una mujer de verdad. Viene del proverbio 20, que dice, 26, dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él, dice el versículo 7. Pero la importancia de llegar a la verdad es fundamental, porque conocer a Dios implica conocer la verdad. Y no se puede conocer a Dios sin conocer la verdad, ¿verdad? Son dos cosas, es como la luz y la vista. No se puede ver sin luz, y si hay luz, nos permite ver. Y cuando conocemos a Dios, Dios nos revela la verdad. Dios es la luz que revela todas las cosas y que nos da la vista, los ojos, abre los ojos de los ciegos y nos permite ver quiénes somos, quiénes éramos. Por eso en la conversión es el nuevo nacimiento. Y en la conversión está la persona que pasa de muerte a vida, como dijo el Señor Jesucristo. El que oye mi palabra, dice el Señor, y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Pasar de muerte a vida, ¿qué significa? Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Esa es la conversión. El saber que antes estábamos muertos significa decir, yo estaba muerto, yo era una persona muerta. ¿Qué significa muerto? Condenada, apartado de Dios, cortado.
Es como si estás el árbol tiene los frutos, ¿m? Y uno corta una rama y la tira. Esa rama está muerta. Puede tener vida por un tiempo, ¿m? Pero muere, se seca y muere, ¿m? Porque está separada. Esa es la condición del ser humano. Está separado de Dios, cortado. Por eso la Escritura, el Nuevo Testamento, habla del ministerio de la reconciliación, ¿no? Que dice Pablo en Corintios. Nuestro ministerio es del Espíritu. Ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa reconciliar? ¿Mm? Volver a unir, a conciliar algo que está en enemistad. Éramos enemigos por naturaleza, dice Pablo, lo explica muy bien, Pablo lo desarrolla en sus cartas. Éramos enemigos por naturaleza, hijos de ira. O sea, enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo las cosas que nos parecían. Entonces cuando uno llega, avanza, da el primer paso de humildad, de reconocer que no la tiene clara, que no sabe todo, y que los hombres incluso son engañosos. Y ahí está la cuestión de cómo sé, cómo puedo entender cuál es la verdad. Porque si fuera tan fácil, es blanco negro y listo, pero hay muchos que te quieren vender un gris. Dame, Luciana, no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo. Por eso el Señor dice, Leonardo, bienvenido. Dios dice que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, para que sean salvos. ¿Y cuál es la verdad, entonces? Porque Dios dijimos que nos permite conocer la verdad. El Señor Jesucristo mismo dijo en Juan 8, en el capítulo 8, dice, a los judíos que habían creído en Él, dice, si permanecen en mis palabras, conocerán la verdad. O sea, que a través de las palabras de Jesucristo, conocemos la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, ¿qué verdad? ¿Qué libertad? Porque después el Señor va a decir que el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo los libertare, si Jesucristo los hiciere libres, serán verdaderamente libres. Entonces tiene que ver con una verdad en donde tiene que ver con la luz, la libertad, el amor. El amor que tiene tanta preeminencia en toda la doctrina. Pero por sobre todo Jesucristo es el amado. Y si leemos las cartas de Pablo, dice que nosotros fuimos hechos aceptables a Dios a través de Jesucristo, o sea, el amado. O sea que, ¿cómo agrado yo a Dios? Porque antes, en el pacto de esclavitud, que se le dice, el pacto que era, cumplí esto, o sea, de esclavo es como un empleado, hacé esto y yo te voy a pagar. Y tu paga va a ser lo que acordamos. Entonces, en ese pacto antiguo, del Antiguo Testamento, Dios dice, haces esto y vivirás. Cumplí los mandamientos, cumplí todas las ordenanzas, cumplí todo lo que Dios dice, como está detallado en la ley, y vivirás. Dios no te va a condenar, te va a dar vida. Porque ya la muerte está delante nuestro, para todo ser humano, ¿no? La sentencia de muerte. A todos los mortales, desde hijos de Adán. Pero teníamos la posibilidad en el antiguo pacto de que Dios nos dé vida. Sin embargo, eso vimos que era imposible a través de ese pacto ser salvos. Porque es más, por causa de la ley es conocimiento del pecado, o sea, peor. Nos damos más cuenta todavía que somos pecadores. Bien. Entonces el nuevo pacto es en que Jesucristo pagó, ¿no? Él es el amado, Él cargó. Entonces yo no puedo agradar a Dios cumpliendo la ley, porque en realidad la ley produce ira. La ley termina demostrando mi incompetencia, demostrando mi fracaso, demostrando que yo no peso lo suficiente en la balanza de la justicia de Dios. Por eso somos hechos aceptables en Jesucristo, porque Jesús sí hizo todo lo que a Dios le agrada. Jesús sí cumplió la ley, sí dio con la talla. Y Él
es nuestra justicia y nos embiste. Ese es el espíritu de verdad que el mundo no puede recibir. Y esa es la verdad que llegamos a conocer. Que realmente Dios solamente nos ama por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. No afuera. Y porque conocemos que es un Dios santo y justo. Si vos estudiás el Antiguo Testamento, ¿qué encontrás? Un Dios severo, ¿o no? Tendrá por inocente al culpable, dice. Castiga al malvado. No tendrá por inocente, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. ¿Y la culpa qué es? Es la infracción de la ley. El no haber hecho lo que tenemos que hacer. Entonces, culpables somos todos. Cuando estudiamos Romano, Pablo se encarga del capítulo 1 al 3 de desarrollar de manera impecable. Yo esto lo voy citando, ¿no? Que el que quiere leer, el que quiere buscar a Dios, el que quiere conocer la doctrina, todos tenemos el acceso a una Biblia, traducciones, desarrollo de las palabras, de los conceptos. Así que acá lo que queremos hacer es tratar de ayudarnos mutuamente para entender mejor la doctrina. Si yo ahora menciono a Pablo cómo él desarrolla en Romanos, ¿no? Que todos los hombres no pecaron, dice no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, eso nos lleva a que todos somos pecadores. Y hacer hincapié en eso es necesario porque a veces hay muchas personas que no nacen de nuevo, que no tienen una conversión, que no les ha amanecido, dice. Y hoy le comentaba al hermano Lolo que en la carta de Pedro dice que tenemos que estar atentos a la palabra profética, o sea, al Antiguo Testamento, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. O sea que de alguna manera el hombre no llega a la conversión, no llegamos a realmente a tener un nuevo nacimiento, hasta que no consideramos nuestra condición, nuestra irremediable condición de la carne, y la absoluta necesidad que tenemos de Jesucristo. Cuando perdemos toda esperanza en salvarnos por nosotros mismos, cuando denunciamos, confesamos la verdad, esta verdad que ahora vamos a ver un poquito, vamos a ir ahora a la Escritura, de que somos totalmente incapaces de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Que nuestro orgullo es una bola de plomo que nos hunde. Nuestro orgullo propio. Tratar de levantar nuestro orgullo, de querer justificarnos delante de Dios, es lo que nos condena, peor todavía. Esas cosas son las que tienen que morir para que podamos ser muertos y resucitados. Reconocer realmente que Jesucristo tuvo que morir por nosotros. Ahí está el descanso. Ahí está el llegar a conocer la verdad. Cuando vemos la cruz, vemos el acto de castigo, de condena del pecado en la cruz que padeció el Señor, vemos la verdad de lo que Dios piensa con respecto al pecador, no solo el pecado, al pecador, porque Él fue hecho pecado, dice Pablo, en su carta a los Corintios, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. O sea, para que Dios nos pueda justificar. Para que no tendremos que seguir mintiéndonos. Ni mintiéndole a la gente, ni mintiéndole a Dios. Podemos reconocer lo que somos. Por eso los cristianos verdaderos son profundamente humildes en el corazón. Cuando llegan con Pablo, cuando Pablo llega a Romanos 7 y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él desarrolla, ¿qué desarrolla? La conciencia de una persona que dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el mal está en mí. Cuando llega a darse cuenta de eso, Pablo, a través de la ley, de los mandamientos que Dios nos da, ahí se da cuenta de que él es malo, de que él era malo.
Malo en la carne, una carne viciada. Cuando uno codicia, cuando uno tiene envidia, cuando uno tiene celos. Eso está en la carne de cada uno. Y en todo ser humano, ¿no? Lo dice la Biblia. No hay hombre que nunca peque y que siempre haga bien. O sea que todos los hombres en algún punto pecan, se equivocan, mienten, falsean, no dan con la estatura de Jesucristo. Entonces, decimos en Proverbios 26, dijimos, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Esta cuestión de quién es el más bueno. La bondad, ¿no? Un hombre justo. Y Jesús, en su ministerio, denunciaba la falsa bondad. La falsa es la hueca, digamos, la que parecía en los religiosos ser por fuera, se mostraban justos a los hombres, hermosos, personas piadosas, personas de Dios, pero por dentro estaban llenos de cosas malas, decía. Entonces, la cuestión es, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y fíjense, vamos a seguir leyendo a través de Proverbios, que es un libro lleno de tesoros también, como en el Antiguo Testamento encontramos, de la sabiduría de Dios. Dice el 8, dice, el rey se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podría decir, no, yo ya, todos los errores de mi pasado, todas las cosas malas que hice, están limpias. Todo lo malo que soy todavía, lo he limpiado. ¿No? ¿Quién podrá decir, limpio estoy de mi pecado? Ya mi deuda yo ya las pagué. Ya le devolví a todos el mal que les hice, ya restauré. ¿Quién podrá decir eso? Y fíjense que dice el 10, porque esto está relacionado a esta parte de los proverbios. Dice, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. O sea que Dios nos muestra en la Escritura, conociendo a Dios, para conocer la verdad, Dios detesta la mentira, lo falso, falsear. Dice, pesa falsa y medida falsa, es falsear algo. Vos pones algo en la balanza, decís que pesa 10, pero en realidad pesa 7. Y eso es detestable. Decís que trabajaste 10 horas y en realidad trabajaste 7. Y eso... Pero ¿a qué nos lleva eso? Es que Dios detesta que querramos hacer pasar algo como bueno cuando en realidad es malo. ¿Se entiende? Ese es el drama del hombre. Querer justificarse, ser justo. Pero ¿cómo? De una manera que no sirve de nada. No sirve. Las personas que proclaman cada uno su propia bondad, son muchas, dice acá. Pero hombre de verdad, ¿cómo se llega a ser un hombre de verdad? Confesando la verdad. Hay que reconocer la verdad, reconocerla, verla y decir, esa es la verdad, confesarla. La verdad me dice a mí, ¿quién soy yo? Yo soy el mentiroso. Jesús es el que dice la verdad. El mentiroso era yo. El que decía que Dios no existe era yo. El que decía que Dios no es así o así era yo. El que estaba equivocado en todas las cosas era yo. El que creía que era bueno era yo. O sea que la verdad me alumbra y me dice, mira, esto sos vos. Este era vos. Estás totalmente condenado. ¿No? Pues en todo caso uno estamos hablando de juzgar a la persona, de juzgarnos, de examinarnos a nosotros mismos, de entender quiénes somos delante de Dios. La reconciliación con Dios comienza en esos lugares. Si nos interesa realmente llegar a conocer a Dios, ser hechos hijos de Dios, reconocer en Jesucristo la verdad, reconocer en Jesucristo la justicia, reconocer en Jesucristo el juicio, y vernos a nosotros y decir, Señor,
¿Mm? Te necesito. Gracias, Señor, porque nos diste un Salvador. Nos diste el Cordero que quita el pecado, que nos limpia, que nos da el perdón. Entonces, eso es confesar la verdad. Y después hay una vida de vivir, de andar conforme a esa verdad que confesamos. Que de querer agradar a Dios, no en la carne, sino en el espíritu. ¿Qué significa en la carne? En la carne significa hacerlo como un trabajo. Y en el espíritu es hacerlo como un fruto. Una cosa es cuando uno tiene que hacer un trabajo, ¿no? Cumplir con las obligaciones laborales, y otra cosa es hacerlo como un fruto, como algo natural, que me sale natural, que lo hago por naturaleza. El afecto natural, que se llama la palabra, por los hijos, es natural. No me tienen que decir, che, tenés que amarlos. Se supone que sale naturalmente. Vamos a leer un poquito más acá en Proverbios. Pasamos del 20, estamos en el Proverbio 20, seguimos en el mismo Proverbio 20. Fíjense que el 23 dice: abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Lo vuelvo a repetir. Sigue ahora el 21. Pasamos al 21 y dice, fíjense cómo dice el 21.2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. O sea, que para el hombre, según su opinión, él es recto, pero Jehová pesa los corazones. Fíjense el 3, dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. O sea que el primer lugar en donde hay altivez, donde es creernos rectos en nuestra propia opinión, el orgullo de creerse justos, buena persona, yo he cumplido, me he ganado todo, es pensamiento de impío. O sea, el impío es el que no tiene la verdad de Dios. No ha llegado. Fíjense que los fariseos, que odiaron a Jesús, porque les denunciaba su hipocresía, su falsedad, sus verdaderas intenciones, su verdadero corazón, tenían altivez y orgullo de corazón. De hecho, cuando vemos, el Señor cuando habla de los dos que estaban, el fariseo que estaba orando y el publicano, recuerdan que la oración del publicano es: te doy gracias a Dios porque no soy como estos hombres, como este publicano. Ayuno, diezmo, oro. Era buenísimo a sus propios ojos. Oraba consigo mismo, decía. Pero no se ponía realmente en la balanza de Dios. Porque dice que Dios pesa los corazones. Y en la balanza de Dios el orgullo es pecado. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. En la balanza de Dios el orgullo es pecado. La persona que se cree recta en su propia opinión es ciega, porque no ve lo no recto que es, lo injusto que es, sus injusticias, sus errores, no los ve. Y ese es el primer paso, reconocer nuestra necesidad. Por eso Dios quiere que seamos hechos nueva criatura. Leímos entonces esos proverbios y dijimos que Dios es santo y justo. El ser santo es un carácter santo. Jesucristo es santo. Jesús vivió la santidad y la justicia como Dios la modela, como Dios la muestra. Ejemplo les he dado, ¿no? Él es la luz, Él es la persona no codiciosa, no avara, que solo amó a Dios, que estuvo a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, que sirvió al Padre, que nunca mintió, que no fue hallado engaño en su boca, que le dijo a los hombres la verdad, que dio su vida, que ayudó, que estuvo para sus amigos, que estuvo con los suyos hasta el fin. Ese carácter, esa vida,
es una vida santa, que no devolvió nunca mal por mal, sino que venció con el bien el mal. Y podemos ver eso un poco ahora en Efesios. Efesios 4 vamos a leer. Este paso de la mentira a la verdad, de la injusticia a la justicia, del no agradar a Dios, porque dice que los que piensan en las cosas de la carne, dice Pablo en Romanos 8, no pueden agradar a Dios. No pueden, porque no hacen lo que le agrada a Dios. ¿Y qué le agrada a Dios? Que imitemos a Jesucristo. Si lo ponemos en esas palabras, es más sencillo, ¿no? Ser como Jesús, como dijimos, una persona que no fue avara, no fue codiciosa, fue desprendida, fue sencillo, humilde. Él mismo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Esa es la persona sin orgullo, ¿no? De que, sírvanme, porque justamente él tomó forma de siervo. Él dijo: el que quiera ser mayor entre ustedes será vuestro siervo. Entonces ahí no hay orgullo, ahí no hay altivez, ahí no hay pretensiones de primeros lugares. Al contrario, humillarse delante de Dios. Pablo escribe en Efesios, después de desarrollar la doctrina, que incluye el haber pasado de muerte a vida, habiendo estado nosotros muertos en delitos y pecados, que lo dice en el capítulo 2, desarrolla la doctrina fundamental del Evangelio, y después fíjense que en Efesios 4, 17 vamos a leer, vamos a leer del 4 al 17 al 32, y el 5, 1 y 2 vamos a leer también. Vamos a terminar leyendo Efesios, no vamos a ir a ninguna otra escritura. Les recuerdo que citamos Juan 8, el capítulo 8 de Juan, cuando el Señor habla de ser verdaderamente libres, conociendo, por medio del conocimiento de la verdad las hace libres. Esa verdad que nos muestra, es clara, es la palabra de verdad, ¿no? Porque el Señor dice: la verdad los hará libres. Y después dice: si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. O sea, son inseparables. Jesús es la verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Él es el que nos hace libres, el que nos muestra nuestro pecado, convence de pecado, justicia, porque Él nos justifica, por cuanto Él fue el Padre después de haber dado su vida, y el que también juzgó, de juicio, porque juzgó a este mundo. Mostró la verdad respecto a las potestades superiores en cuanto a su rebelión contra Dios. Tomaron este mundo, por eso dice: el mundo entero está debajo del engaño de inicuo. Dice: el Espíritu de verdad nos muestra que las altas esferas religiosas, las grandes autoridades religiosas y de poder están contra Dios. Toman este mundo como propio, pero no desarrollan la voluntad de Dios, no desarrollan el gobierno del reino de los cielos, sino un gobierno terrenal, diabólico, de subjugación de los hombres, de esclavitud. ¿Entienden? Distinto que el reino de los cielos, que es un reino donde hay libertad. Dice: a donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Hay un amor que es un vínculo perfecto, es un vínculo distinto, ¿no? Que es un vínculo donde cada uno estima a los demás como superiores a uno mismo. No hay un deseo de ser más que los demás y de servirse del otro, de explotación que vemos en el mundo. En el reino de los cielos, en la iglesia, que es la embajada del reino, que es la vida del reino en medio de este mundo, vemos una vida de iguales, ¿no? No llamen padre a nadie en esta tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos, dice el Señor. Y todos ustedes son hermanos. Todos somos uno en Cristo. No tenemos a nadie como: el obispo, ahí viene la eminencia, su eminencia. ¿No? Fíjense que la religión, la religión de la carne, la religión que no es conforme al Espíritu, muchas veces da títulos de grandeza
para inflar el orgullo religioso. La reverencia, el reverendo, y falta con la humildad de los pobres en espíritu, que dice el Señor que son suyos el reino de los cielos. Así que en definitiva, el mundo tiene una mentalidad muy distinta a la que el Señor Jesucristo nos da. María Rosa, buenas noches, bienvenida. Seguimos con el desarrollo del tema. Así que Mari, si estás recién conectada, podés abrir en Efesios 4. Vamos a ir leyendo de poquito Efesios 4, 17. Y antes de leer este pasaje, les voy a decir algo que tiene que ver con que querer y poder son dos cosas distintas, ¿verdad? Dicen que querer es poder. Pero si yo quiero levantar un peso para el que no tengo fuerzas, no voy a poder. Tengo que tener la fuerza para lograr ese objetivo. Entonces tengo que tener el querer, levantarla, y la fuerza para hacerlo. Dice que el Señor Jesucristo, dice que el Espíritu, Dios dice, es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Pablo. Entonces, muchas veces la persona que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el poder. Quiere, pero no puede. ¿Se entiende? Si una persona no tiene, dice que Pablo le dice a Timoteo, que Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Es un espíritu que tiene esas tres características, entre otras, ¿no? Pero es un espíritu de poder, sí, se puede. ¿Poder qué? Poder amar. No es un espíritu para tener super fuerza, para ser Hulk, no. Poder para amar, para soportar, ¿no? El amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, no es jactancioso. Ese espíritu de poder, de amor, justamente, y de dominio propio. O sea que puede dominar el cuerpo, que es en donde mora el pecado, que es en donde se va, ¿no? En los sentidos, y nos llevan a hacer lo que no agrada a Dios. Entonces, si tenemos ese espíritu, podemos. Si no tenemos ese espíritu de poder, que Pablo lo desarrolla también en Romanos 8, no vamos a poder. ¿Qué nos va a pasar? Vamos a querer. Quiero, sí, pero no va a estar. Entonces va a pasar el tiempo y vamos a abandonar. Vamos a dejar el camino. Porque no éramos lo que pretendíamos ser. Por eso el cristianismo no es un juego. La vida de fe no es un juego. El ser un hombre, una mujer de Dios, es una realidad espiritual viviente. Es algo que te tiene que suceder, que es recibir el Espíritu. El que cree realmente recibe ese poder, porque ama la palabra. El Señor dice, si me aman, guarden mis mandamientos. El que me ama, mi palabra va a guardar. O sea, el amar es el llegar a comprender la grandeza de Jesucristo, el amor que tuvo por nosotros, la obra poderosa, asombrosa, de Dios resucitándolo de los muertos. Esa obra única, eso que nos dice la esperanza nuestra está puesta en esa resurrección. Entonces, cuando tenemos eso, podemos llegar a recibir el Espíritu de verdad. Un Espíritu que nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y esto no es nuestro, sino que viene de Dios. Pero nosotros participamos en esa transformación. ¿Se entiende? No es que somos títeres. Dios nos da la vida y vivimos. Vivimos de acuerdo a nuestra idea. Ahora tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu.
no a nuestra carne, sino al Espíritu. Fíjense cómo lo dice esta transformación de dejar de vivir conforme a la carne, a nosotros, por naturaleza, como éramos por naturaleza, sino llegar a vivir de acuerdo a este nuevo poder, amor y dominio propio que nos da la capacidad para cambiar, para andar en una nueva vida, ser otra cosa de lo que fuimos. Por eso llegar a ser un hombre que reconoció la verdad, confesó la verdad y ahora comienza a vivir conforme a esa verdad. Fíjense que está en Cristo Jesús la verdad, que es Él la manifestación de la verdad, de la justicia y santidad de la verdad. Fíjense cómo dice Pablo en Efesios ya 4:17, cuando ya dejó sentado las bases del Evangelio, de nuestra salvación. Por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes porque es un regalo de Dios, que lo dice en Efesios 2. Dice el 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto le digo y se lo requiero. Esto es un requerimiento, es una imposición, si se quiere, de alguna manera. Búsquenlo en otras traducciones, como lo dice. Que ya no anden como los otros gentiles, personas que no eran judías, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente es, ¿no? Creen justos en su propia opinión, rectos, hablan de su propia bondad, como leíamos en Proverbios 26. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese corazón la cuestión. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea que ahí ya después el sexo muestra un poco. La lascivia tiene que ver con el sexo. 20 dice, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Esto es, no conocieron así a Jesús. Él es el modelo. Él es la vida justa, sobria y piadosa que Dios nos ofrece vivir. Digo que nos ofrece porque también nos dice, ¿quieren irse? El Señor se dio vuelta y ¿quieren irse? Los apóstoles no tenían ningún problema, eran libres. Eso implica una libertad de elección, si no, no habría mucho sentido. Dice, si en verdad le habéis oído, ¿no? Han oído al Señor, y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea que acá fíjense que este requerimiento, dejar de andar, ¿no?, como los demás gentiles que no entienden, que ignoran, ¿no?, ajenos de la vida de Dios, dice, ustedes aprendieron a Cristo. Si fueron por Él enseñados, si le han escuchado, si conocemos las palabras de Jesús, que son la base y fundamento de toda la doctrina. Fíjense que sigue diciendo Pablo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que ya ahí tenemos un hombre engañoso, un deseo engañoso, algo que nos hace parte de una mentira, de algo superficial, de algo que no es real, que no va a perdurar. Esos deseos engañosos pueden ser de todo tipo. Deseos engañosos es, yo quiero ser grande, una gran figura del deporte, de la política, de algo, ¿no? Lo que sea. O quiero ser, no sé, lo que fuere. Y son deseos engañosos, porque a la larga no va a quedar nada. Dice, fíjense 23, y renóvense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que en la verdad está la justicia y santidad incluida. Justicia y santidad. Esos son los dos pilares de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Hablar verdad con tu esposa, con tu marido, con tu jefe, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tus hermanos. Hablar verdad. Primer paso de la transformación, de la conversión, de una vida justa y una vida santa. Hablar la verdad, desechando la mentira,
hablen verdad. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no sigan viviendo como las personas que mienten y engañan de forma natural, sin pensarlo. Ya mienten y engañan y no le importa. Lo hacen de naturaleza. Y se mienten y se justifican. Y dicen, no, tan mentiroso no soy. O bueno, de vez en cuando. ¿No? Siguen en esa mentira. Acá dice, desechando la mentira. Deséchenla. Hablen verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Primer punto, de una vida justa y santa, de poder ser transformados, poder ser revestidos del nuevo hombre, como dice acá en el versículo 24, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que le agrada a Dios, que seamos imitadores de Cristo como hijos amados. No porque seamos empleados que tienen que cumplir un horario y hacer una tarea, sino porque de naturaleza sentimos el deseo, tenemos hambre y sed de justicia, anhelamos llegar a crecer, a tener el carácter de Jesús, a tener bondad. Por eso el pecado nos produce dolor, nos hace llorar, nos hace sentir la condenación. Pero en Cristo no hay ninguna condenación, porque para eso murió, para eso tenemos la misericordia, porque buscamos avanzar y agradar a Dios, y Dios sabe lo que queremos. Dios pesa los corazones, Dios discierne las intenciones de nuestro corazón, sabe quiénes son suyos, conoce el Señor a los que son suyos, Él limpia nuestros errores. Cuando confesamos, ¿no? Y buscamos su rostro. Dice el 26, airaos, pero no pequéis. Dice, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que uno puede tener un enojo, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El dominio propio. Si yo no me domino, un enojo hace que termine rompiendo todo. No freno. Me caliento por algo y ya rompo todo. ¿Se entiende? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te enojaste por algo? ¿Te indignaste por algo? Pensalo, calmate. Bajá la voz. Pedí perdón. Disculpate si sos vos el ofensor. Perdoná si fuiste el ofendido. No se ponga el sol sobre tu enojo. Vencé con el bien y el mal. Ni des lugar al diablo, dice el 27. O sea, que ese enojo te lleva a hacer la voluntad de Satanás, que es más maldad, agravar la situación. Si te ofendieron, ofendés el doble. Sí. Y eso es dar lugar al diablo. ¿Se entiende? Es como si hay una fisura y dejarle entrar que entre el agua. No, ahí nomás le pones el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego. 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con con el que padece necesidad. O sea que es también ocuparnos nuestro tiempo, no ser ociosos, no estar hurtando, no estar hurtar, obviamente robar es peor todavía, pero también el ocio, ¿no? El no hacer nada, también no es bueno, porque eso nos puede llevar a otros pecados, sino más bien trabajar para compartir. El 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de ustedes. Fíjense que eso no tiene que estar más. Y esa es la vida a la que aspiramos. A vivir una vida libre de enojos. Uno puede enojarse, pero un enojo que no tiene fin, que pasan días y uno sigue enojado. Una vida donde uno hurta, en vez de usar el tiempo productivamente, no. Roba a los demás, le quita a los demás. No ayuda. Que habla
cosas corrompidas, que habla cosas que no convienen, que no son edificantes, que no ayudan, ¿no? Chisme, mentiras, ¿no? Esas cosas, palabras corrompidas. Eso contrista el espíritu. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, todo eso, todo tipo de malicia, es es como tener una ropa, ¿no? Pasada por la basura y puesta. Es horrible, ¿no? Y Dios nos ofrece despojarnos de eso y ser benignos, dice el 32. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Ya los perdonó. Ya esto no lo hacemos porque no vamos a agradar a Dios. No, no, no. Por más que hagas todo esto y seas perfecto, dice el Señor, dice, cuando hagan todas las cosas que yo les mandé, digan, siervos inútiles somos. Porque los que teníamos que hacer hicimos. ¿Se entiende? O sea, acá no hay ninguna confianza en la carne. No hay ninguna religión que salve. La religión es lo que te dice, bueno, haz estas cosas buenas y vas a ser bueno delante de Dios. Y esa no es la religión que salva. No hay salvación en eso. Acá estamos dejando en claro que Dios nos salvó en Jesucristo. Nos ama en el amado. Nos hace aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. En Jesucristo ya estamos investidos de justicia. Justificados. Pues para con Dios tenemos paz. Pero acá vemos que después de haber reconocido la verdad, de haber confesado esa verdad, estamos llamados a vivir según esa verdad que ahora conocemos. Está en Cristo Jesús. Si en verdad, dice el 21, le han oído y han sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, una persona que lee la Escritura, que busca a Dios, que busca amar a Dios, tiene que dejar que la palabra actúe en su vida, que le muestre sus pecados, que lo esclavizan, para que Jesús nos haga libres. Que te diga, aprende de mí, que soy manso y humilde, lo primero. Tu orgullo y tu altivez es lo primero que te condena, que te hace esclavo. El orgullo y la altivez. El orgullo busca, en primer lugar, el orgullo es lo que primero se ofende, el orgullo es lo que primero dice, ¿qué dijeron de mí? ¿Qué dijiste de mí? ¿Qué me dijiste? ¿Y por qué no me saludan? ¿Y por qué no me aplauden? ¿Y por qué no me visitan? Y orgullo, yo, a mí, al mejor de todos. ¿Por qué no? ¿Se entiende? Entonces, aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde, que viví en este mundo sin que nadie me llevara en la sillita de oro. Yo vine y me banqué, ¿no? El Señor fue pobre, trabajó en una aldea, caminaba, no tenía vehículo. Así que bueno, ya estamos acercándonos a 21 a 30, que es el tiempo máximo, ¿no? de los estudios. Si seguimos, acá pueden seguir, también lo dice, Pablo sigue, ¿no? Sean pues, en el 5.1, estamos diciendo ahí en Efesios, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fíjense cómo habla acá estas cosas Pablo, y después de leer durante años la Escritura, uno sigue viendo que a veces la lee superficialmente, no quiere entrar en detalles, no queremos entrar en detalles, no queremos ver bien ahí abajo lo que hay. Pues el 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombren entre ustedes como conviene a santos. Fíjense, dos cuestiones, el sexo y el dinero. Sexo y dinero, dos tópicos, ¿no?, altos de este mundo. La sexualidad exacerbada, pervertida, lujuria, lujuriosa, ¿no? Toda inmundicia que tiene que ver con eso. O avaricia, que también es la parte de la idolátrica, ¿no? Idolatrar el dinero, la avaricia, el tener las propiedades y pensar en dinero, en dinero, en dinero, hasta que piensa en sexo, el dinero, y en sexo y dinero juntos. Uno compra las revistas, yo me acuerdo, no las compré, pero estaban las Maxim y las revistas, ¿no?,
para hombres, la resta hombres, no sé ahora cómo será, del mundo, y que había dinero y mujeres, o sea, cosas lujosas y mujeres, las dos cosas que habla el mundo. Dice el 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, o sea, vivían en la mentira, vivían bajo un engaño, vivían sin ser conscientes de las cosas de Dios. Mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Fíjense que es: anden como hijos de luz, o sea, anden como hijos, no como esclavos. El hijo es un descendiente natural, alguien que lleva la sangre de sus progenitores, alguien que lleva la sangre de su padre y su madre, alguien que tiene los genes que lo hacen ser parecido en carácter, en algunas cosas, a sus padres, ¿verdad? Y acá dice: anden como hijos de luz. ¿Ustedes son hijos de Dios? Bueno, entonces tienen que andar como Él anduvo. El que dice, Juan dice en la carta, el que dice que le conoce a Jesús, debe andar como Él anduvo. No puede ser lo contrario a Jesús. Porque la avaricia, la inmundicia, la fornicación, la gritería, la maledicencia, el hablar mentira, es todo contrario a Jesús, ¿no? Él nos muestra, dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces vemos que el hijo amado, ¿quién es? Jesús es el hijo amado. Él es el amado. Nosotros somos los salvados. Él es el salvador, nosotros somos los salvados. Entonces, cuando somos salvos, es porque recibimos la vida eterna que está en Cristo, para todo aquel que cree, que le ha recibido. ¿Y el que le ha recibido qué significa? Lo ha abrazado. No es que lo ha recibido, ¿qué le ha recibido? Entró a su casa: Señor, bienvenido, ponete cómodo, sentate acá en el primer asiento, en el primer lugar. Y ahí empezó a darse cuenta: che, esto del Señor no lo puedo tener en mi casa. No me gustan esos ejemplos que Gaby ha dado, ¿no? Muchas veces es práctico decir: está el Señor en mi casa. Y que, ¿cómo vas a vivir con el Señor dentro de tu casa? Porque ahora el Espíritu está en nosotros. Por eso dice: no contristen el Espíritu Santo que le fue dado para el día de la redención, dice Pablo. Ahora Dios mismo está con vos, en tu vida. ¿Cómo vivís? ¿Contristando, entristeciendo a ese Espíritu, o dándole gloria, dándole gracias, ¿no? Agradándole? Porque fíjense que habla de agradar. Fíjense que termina acá. Dice: comprobando, dice el versículo 10, lo que es agradable al Señor. Entonces, cuando vos tenés comunión con Dios, a Dios le agrada esa comunión, esa amistad, ese vivir en la justicia y santidad de la verdad, vivir en luz. Ver la verdad, seguir la paz con todos y la santidad, que nos dice Hebreos. Entonces, el hombre de verdad, ¿quién es? ¿Quién es la mujer de verdad? La que reconoce primero quién es. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es, en verdad? Eso nos lleva a ser libres. Porque dice el Señor, dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El Hijo mismo nos da el Espíritu de verdad. Por eso si leen después, léanlo, en Juan 14, 17 y 18 dice: el Espíritu de verdad. Es el que nosotros recibimos. Para que después dice más adelante, el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 16, dice que será el Espíritu de verdad, ese Espíritu que convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Así que, hermanos, estas cosas, como dice también en las cartas, ¿no? Muchos las saben, las sabemos, pero necesitamos recordarlas, necesitamos estar siempre con el pasto cortito, como dice Gaby, ¿no? No dejar que crezca la maleza,
No dejar que nos deliciemos y terminemos, no, ay, la maledicencia o el enojo o la mentira, no dar lugar a nada, no dar nada a nadie, sino el amarnos unos a otros, como dice Juan, para poder seguir andando en el Espíritu, para seguir andando en luz, para seguir practicando la verdad, para seguir agradando a Dios. Ya hemos sido recibidos por Dios, ya hemos sido salvos si realmente creímos, y es necesario que con ese Espíritu que hemos recibido nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Si leen lo que escribe el apóstol, dice eso, ¿no? Que Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Ese es el contexto. O sea que yo me ocupo de mi salvación con ese temor y temblor porque Dios mismo es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y es el que va a venir a buscar frutos dignos de arrepentimiento. Va a venir a buscar frutos que le den a Él la gloria, que le agraden. Los que escucharon con fe la palabra, dice que estos son los que retienen la palabra, que la comprenden y dan fruto con perseverancia. Así que hermanos, sigamos en nuestros hogares cultivando la paz, el amor, el dominio propio. Y como decía Martin Lloyd Jones, que es una cita que compartí el otro día con una hermana, decía, Lloyd Jones decía, es una pérdida de tiempo, de esfuerzo y dedicación esperar una conducta cristiana, esperar que se cumpla esto que dice Pablo de vestirse de nuevo hombre, en una persona que no es cristiana, que no tiene el espíritu. Es como querer esperar que una persona levante 1000 kilos cuando tiene fuerza para levantar 500. No tiene ni el deseo de levantarlo. Entonces es necesario que los que escuchan busquen hasta encontrar, pidan hasta que se les dé, que realmente nos acerquemos a Dios como somos, pecadores, porque es el trono de gracia al que acudimos, es el trono del perdón, de la misericordia. No es la mesa del salario donde vamos a reclamar que nos paguen lo que nos deben. Porque si Dios nos paga lo que nos deben es despedirnos. Listo, quedaste fuera. Acá estamos yendo a buscar el don de Dios. El don, el regalo, la gracia, la abundancia que hay en Dios de darnos la vida eterna, es un regalo de Dios, es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero el que cree a las palabras de Jesucristo, el que busca, el que se humilla, el que se hace humilde como un niño, va a recibir. Si sos consciente de que recibiste el Espíritu, tenés que entonces vestirte y andar en el Espíritu. Si vos sos consciente de que todavía no has pasado de muerte a vida porque no ves esto, no hay un amor genuino por Jesucristo, no hay un deseo interior por las cosas de Dios, por las cosas celestiales, por la ciudadanía celestial, por el reino de los cielos, por la vida eterna, por la vida venidera, por la resurrección. Si no están esas cosas en vos, no tenés las grandes y preciosas promesas, como dice el apóstol, que Dios nos dio. Tenés que buscar eso para que te amanezca, para que el lucero de la mañana resplandezca en tu corazón. Así que hermanos, la palabra, no seamos, no gastemos el tiempo en cosas que no aprovechan. Todos tenemos tiempo para poder ir a la escritura, leerla, los salmos. Lean en su casa si quieren Salmo 62, Salmo 7, Salmo 10, salmos para meditar. Así que bueno, hoy me extendí un poco más, en realidad porque me dejó mi hermano Sebastián un poquito después. Así que bueno, le pido al Señor que nos dé su gracia, que todos tengamos
amor en los hogares, que podamos tener paciencia en este tiempo también, que pueda pasar la cuarentena y podamos volver a reunirnos, a estar juntos y, y que también sea un tiempo para poder en los hogares probar, probar cómo venimos, ¿no? Como decía Gaby, bueno, hoy saquen una hoja y a ver cuánto sabemos y cuánto supimos, cuánto sembramos de amor en nuestra vida, de carácter de Cristo, cuánto estamos entrenados, se ve, se ve a veces porque dice que el deseo, eh, la ansiedad, el afán y todas esas cosas no vienen de Dios, ¿no? El estar inquietos, el estar intranquilo, el estar preocupado, no vienen de Dios. Entonces, si nosotros estamos ocupándonos de las cosas de Dios, nuestros pensamientos están en Él, ¿m? La paz de Dios va a gobernar nuestros corazones. La tranquilidad va a estar presente, ¿no? El no hacernos problema vamos a estar confiadamente y en paz. ¿M? ¿Por qué? Porque estamos cargando el yugo del Señor, que es liviana su carga. Estamos con el Señor, tenemos paz. Él nos da la paz, nos da la fuerza y nos da todos sus buenos frutos que vienen del Espíritu. Así que hermanos, gloria a Dios, Andrés, bendiciones, Nelly, Blanca, les mando un beso a todos y bueno, Dios nos permita pronto estar de nuevo reunidos. Mientras tanto, bueno, seguimos escuchando alabanzas online. Y, y oremos, sigamos orando por todos y que Dios nos permita estar siempre juntos hasta el fin. Hermanos, Dios los bendiga y mando un beso grande.